al principio del programa. Teníamos que hablar hoy también de baloncesto y lo queríamos hacer con un jugador que yo creo que encarna el sueño de cualquier chaval que está en la cantera de HLA de la Fundación Lucentum ahora mismo, y es el de empezar en esos equipos más pequeños y llegar hasta el primer equipo, y si puede ser por en medio con un viaje a Estados Unidos, ni os cuento. Así que hoy vamos a acabar el programa charlando un rato de básquet, de la Fundación Lucentum, de Estados Unidos, de lo que sea, con un jugador de HLA, con Guillem Marcos. Guillem, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, llevo toda la tarde pensando que iba a entrevistar y digo, va a venir Guillem Vives. Lo digo por si alguna vez me confundo, Vale, pero bueno, tampoco está mal la comparación, no pasa nada, yo encantado. Oye, lo primero, este año en dinámica de primer equipo, ¿cómo estás? ¿Qué sensaciones tienes en esta temporada? Al principio un poco más perdidito, porque el cambio de nivel es mucho, pero bueno, poco a poco acostumbrándome, ayuda de Pedro Llompart, Pedro Rivero, y nada, de momento bien, complicado pero bien. Y teniendo algunos minutos, ¿no? Siempre es lo más difícil, ¿no? Cuando uno es joven, el tener esos minutos que te den experiencia. Sí, el empezar un poco suele ser lo más complicado, pero bueno, algún minutito en partidos que están decididos o por tema lesiones he salido y muy bien. Y cumpliendo, ¿no? Tenemos una imagen por ahí, quiero que la veamos, de Guillem Marcos haciendo una cosa frente a Oviedo que yo creo que escandalizó a todo el pabellón. ¿Te acuerdas de esta jugada, verdad? Sí, me acuerdo, hombre. Porque yo estaba allí y además estaba en la canasta en la que vas a hacer esto, justo detrás. No se puede empezar con mejor pie una andadura como esta, Guillem. Te dan la oportunidad y respondes así. Creo que salió todo perfecto, ¿no? Una buena defensa justo, la roba Chumi, mi compañero, y es muy generoso y me la da para que me luzca un poquito. O sea que súper bien. La roba Chumi. Da igual cuando leas esto, ¿no? Lo de la defensa de Chumi es espectacular. Es impresionante. Chumi es impresionante. Entrenamientos, partidos, da igual cuando digas esto, que va a servir. Oye, ¿qué año está haciendo HLA? Yo creo que ni los más optimistas pensábamos que el equipo fuese a estar en esta situación a estas alturas de temporada. Sí, teníamos el objetivo muy claro, que era el de mantenernos en la categoría. Empezamos muy bien, aspirando a playoffs. Ahora ha venido una pequeña rachada durilla, pero bueno, recuperándonos ya y con el objetivo en mente, luchar para mantenernos. ¿Se ha aprendido más en estas 3 derrotas que en algunas de las victorias que se han obtenido? Lo digo porque muchas veces uno se acuerda de las victorias, pero con las derrotas sí, a veces se aprende más. Puede ser. Sí que es cierto que Pedro Rivero te aprieta igual, ganes o pierdas, o sea, no hay ninguna excepción, pero sí que la mentalidad del jugador de hay que ponernos las pilas, sí que es verdad que con la derrota pues, se activa un poco más. Pedro hace 2 años estaba jugando, ahora es uno de los entrenadores revelación. ¿Cómo es el trato con Pedro Rivero? Porque claro, él ha vivido lo que ha vivido cualquiera de vosotros antes. Claro, yo creo que esa es la clave, ¿no? Piensa un poco como pensamos nosotros, hace 2 años, como bien dices, estaba jugando, entonces tiene una idea de cómo nos podemos comportar, qué necesitamos en cada momento y se pone un poco en nuestra piel. Decía yo al principio de empezar el tramo de la entrevista, lo que ha hecho Guillem Marcos es el sueño de cualquier chaval que ahora va luego a ver los partidos vuestros. Sí, yo me acuerdo, como bien dices, de pequeño, ¿no? de ir al pabellón cuando estaban en ACB, ver jugadores como Guillermo Rejón, Pedro Llompart, y ahora haber tenido la oportunidad de jugar con ellos, pues imagínate, un sueño hecho realidad. Oye, ahora que lo has nombrado, tú llegas allí al vestuario y te encuentras con Pedro Llompart. ¿Qué pasa por la cabeza de alguien que se encuentra con alguien a quien ha admirado y supongo que sigue admirando, claro? Pues lo primero, tengo que decirte que se me vino a la cabeza es una foto de yo cuando tenía 6-7 años en un campus de Pedro Llompart, abrazándole, y nada, es lo primero que le dije, ¿no? Y luego ya el primer entrenamiento, mucho respeto, tiene una experiencia increíble y una calidad de juego inmejorable. Coincidí con él en una tertulia este año y decía que lo que más le preocupaba era estar a la altura de lo que se esperaba de él, porque obviamente es un jugador que ya es más veterano, pero yo creo que es el más exigente de todos los que están ahí. Sin duda. Llega el primero al entrenamiento, se pone a tirar el primero, después de cada entrenamiento se pone a tirar con los entrenadores, en el vestuario es el primero que se exige lo máximo y creo que es así como se hace una carrera de ese calibre. Vamos a volver, habíamos nombrado a Pedro, nos hemos desviado a la situación en la que empiezas desde crío. ¿A qué edad entras tú en Yo en cantera entré a los 11 años, sí que había jugado unos torneos antes, pero como de manera oficial a los 11 años. La carrera ha sido la soñada prácticamente. Sí, bueno, tampoco fui un jugador que destacara mucho al principio, ¿no?
era el típico del banquillo, y poco a poco pues ha ido mejorando, sí. Y para que tardaste más en dar el estirón que algunos de tus compañeros. Sí, muchísimo más. Pero hay que tener paciencia en esto, ¿no? Muchas veces lo que nos falta es paciencia, ¿no? Para conseguir los objetivos y decir, bueno, a ver si doy el estirón, crezco, cojo lo que me falte, la coordinación y demás, ¿no? Porque un crío al final muchas veces se agobia con esas cosas. Yo creo que me ha venido incluso bien, ¿no? El no ser el de los mejores para ir trabajando día a día, fijarme en los mejores de mi equipo y poder mejorar hasta este nivel. ¿Y qué te dicen los críos? Porque yo me imagino que cuando los críos se encuentran contigo te tienen que preguntar, decir, hacer... Alguna vez sí me han preguntado. Más que preguntar, decir oye, yo quiero ser como tú. Poquitos, ¿no? Porque tampoco juego mucho, no me conocen, pero alguno, y creas que no, me hace muchísima ilusión, ¿no? Ver que hace un par de años estaba yo ahí. De todas formas, tú eres joven, todavía no has llegado a los 20 años, si no me equivoco. Con esto también hay que tener paciencia porque parece que a veces al jugador de baloncesto le cuesta más aparecer en escena que en otros deportes, ¿no? Quizás sea por una cuestión física, pero hay que tener como más paciencia para llegar a donde uno quiere. Sí que es cierto. Tengo 19 años y creo que, como dices, el empezar cuesta un poco. También con jugadores como Pedro Llompart y Justin Pitts no tengo ninguna prisa. O sea, el proceso de aprendizaje con estos dos es increíble. O sea, que a seguir aprendiendo de ellos y cuando llegue el momento, pues a darlo todo. En cualquier caso, ha habido partidos en los que sí que has tenido la oportunidad de jugar y notar ese ritmo, porque tú debutaste con el primer equipo con 16 años 16. En LEP Plata. Sí, ese año con Miguel Zapata, me acuerdo mucho de él, me dio esa oportunidad, yo estaba flipando, obviamente, pero bueno, encantado, así salió. Ese recuerdo es, no sé si es más bonito, imagino que sí, que incluso el del debut en la Leporo, ¿no? Porque al final es la primera vez que tú te pones esa camiseta para salir al parque. Yo creo que sí. Estaba también un poco menos acostumbrado a entrenar con ellos y estaba muy nervioso. Entonces no me acuerdo de mucho, tengo que decirlo. ¿Has pedido el vídeo? ¿Tienes el partido guardado o algo? Porque esas cosas uno se las guarda. Sé qué partido es, pero no lo he buscado. Supongo que estará en YouTube, lo buscaré. ¿Qué partido fue? Creo que era contra Zornocha, si no me equivoco, y el primer partido de liga, además. Hablábamos de esa paciencia. Cuando Pedro habla contigo, supongo que te dirá, vete relajado, que fíjate hasta qué edad estuve jugando yo, tú te vas a cansar de esto. Sí, es el primero que siempre en cada entrenamiento me dice las cosas que tengo que mejorar. Tanto Pedro Rivero como Pedro Llompart son los primeros que me ayudan. Y al final pues se agradece, ¿no? que dos figuras así sean tus mentores. Lo de la Leporo, si tus compañeros, muchos de los que estaban el año pasado, han notado el salto, porque es inevitable, para ti tiene que haber sido como un terremoto. Sí, yo venía de cantera, luego sí que es cierto que me fui a Estados Unidos, pero al final sigue siendo jugadores de mi edad. Entonces el salto es tremendo, sí, cuesta un poco. Oye, Estados Unidos, de repente lo vemos anunciado, la Fundación Lucentum anuncia que Guille Marcos se marcha a Estados Unidos. ¿Cómo tomas esta decisión? Pues surgió la oportunidad a través de una persona a irme a un buen proyecto allí con jugadores pues, reconocidos y no me lo pensé mucho. Sabía que tenía la opción de volver y eso creo que fue clave, ¿no? El tener en mente que esto no se acababa. Era un año ahí para disfrutar y aprender mucho y volver aquí y seguir jugando. Es otro mundo, lo digo porque ya no solo a nivel de país, que ahí sí que puedo dar fe de que es otro mundo, pero a nivel del baloncesto a esos niveles se vive de otra forma. Yo creo que sí. Es un poco película, ¿no? Con las típicas animadoras, la banda de música y luego a nivel de juego sí que es cierto que lo que se suele decir, ¿no? Jugadas muy simples, mucho uno contra uno y muy físicos. Se aprende mucho sobre lo que es el juego en sí allí, porque muchas veces tenemos la tendencia a pensar que tanto en institutos como en universidades se trabaja mucho más las cuestiones tácticas y técnicas que en la NBA, que al final la mayoría de los partidos acaban convirtiéndose en un correcalles. Sí. Pero ¿esa sensación es correcta? Trabajan mucho. Sí que es cierto con la táctica, sobre todo en defensa, las presiones las trabajan muy bien, pero sí que es cierto que no tanto como puede ser un equipo Leboro aquí, ¿no? Que tanto en ataque como en defensa lo tienes todo estudiado al milímetro. El choque cultural, ¿en qué zona exactamente? Yo sé que estabas en el High School de Woodstock Academy, sí. No sé exactamente la zona, ¿el choque cultural fue muy grande? Un poquito al principio. Está entre Boston y Nueva York, un pueblito por ahí perdido, mucho frío,
gente que no habla tu idioma, no poder hablar español en ningún momento, y el primer mes yo diría que fue durillo. Luego pues te vas acostumbrando, haces amigos, que hace poco vinieron aquí a visitarme, y te acostumbras súper rápido. Skype, el FaceTime, lo que sea, tenía que funcionar a tope durante, por lo menos las primeras semanas, ¿no? Hasta que uno empieza a adaptarse. Sí, con familia y amigos las primeras semanas yo creo que me animaban un poco también, ¿no? El ver allí que estaba un poquito solo al principio, no conocía a mucha gente, el poder llamar aquí a mis amigos, mi familia, como te digo, fue clave. Hace unos años, ya hablamos de hace unos cuantos, porque bueno, cuando llegó Pau Gasol pues derribó la puerta, hubiera sido impensable ver a un español quizás emprendiendo una aventura de estas. No sé si sigue costando a esos niveles el ver a gente de fuera que se incorpora a estos proyectos, o ya está normalizado porque al final con todo esto que está en global últimamente es muy fácil ir de un sitio a otro. Yo creo que de primeras les choca un poco, ¿no? El ver a un chico europeo, en mi caso, que llega al equipo e intenta ganarse un hueco, sí que les choca un poco, pero conforme vas jugando se dan cuenta de que al final eres uno más y se adaptan perfectamente. Oye, te vacilaban mucho, porque yo los conozco y sé que allí son muy de marcar el territorio. Allí te vacilaban mucho, sobre todo al principio, luego igual ya les costaba más. Me cuidaban mucho, sí que es cierto, las típicas bromas caen, ¿no? Como en todos sitios, pero no, bastante respetuosos con eso. La experiencia fue de un año, no había ninguna universidad que te llamara la atención o la posibilidad de seguir allí, o preferías directamente volverte. Había alguna opción, pero la opción del Leboro con un entrenador como Pedro Rivero, que había trabajado en el verano con él, me convenció totalmente. ¿Te has planteado bueno, voy a estar este año, ya veremos si en el futuro abro la puerta a la posibilidad de volver, o ya es una cosa de centrarse en la Leboro y decir, bueno, vamos a ver hasta dónde soy capaz de llegar? Hombre, nunca se sabe, ¿no? Pero yo, por mí, mi opinión sería la de quedarme aquí todo lo posible. Me encantaría. Me parece que tiene que ser complicado, ¿no? La Leboro, estudios, no sé si has decidido seguir estudiando. Sí. Chumi estuvo aquí hace poco y decía, la gente tiene que estudiar porque esto se acaba. No sé si eso también te lo inculcan los propios compañeros que son más veteranos, ¿no? De claro. haz algo, haz algo. Sí, al final si eres un jugador de superélite, que puedas llegar a acceder muy alto en NBA, pues al final los estudios te dan un poco igual. Pero siendo realistas, el baloncesto se acaba a los 35 o 36 años y la vida sigue. Y al final tienes que estudiar para trabajar como todo el mundo. Y si puede ser ligado al baloncesto mejor, o cuando se acabe el baloncesto se ha acabado y a otra cosa. Hombre, si puede ser... eres joven todavía como para saberlo. Claro, voy un poco perdido, pero si puede ser ligado al baloncesto sería perfecto ya, claro. Estábamos hablando de la Leboro, dices, es que un proyecto de la Leboro llama mucho. Oye, el nivel de la Leboro en España no tiene nada que envidiar a muchas primeras ligas de muchos países en Europa. Yo diría que no. Sí que pegó un pequeño bajón en época de crisis aquí, pero el nivel que está cogiendo ahora muy alto, sí, es verdad. Yo el otro día miraba y decía, bueno, tienes a Justin, que ha sido el máximo anotador en la División 2 de la NCAA, que no son palabras menores. No. A Bamba, que ha jugado incluso en Eurocup. O sea, tú tienes que llegar a un entrenamiento y decir, esto es una fiesta para mí. Sí, bueno, lo que te decía, intento hacer poquito a poquito lo que puedo. Al principio era un poco más lo de intento no equivocarme y defender. Ahora sí que pues un poquito más de cositas y eso, poco a poco, a disfrutar. ¿Es difícil tener los pies en el suelo cuando uno pues, está en una situación como la tuya, 19 años, jugando, aunque sea poco, pero entrenando con dinámica de primer equipo en Leboro, todo el mundo pensando, bueno, este chico puede tener mucho futuro? Es difícil decir, vamos a ir despacio y poco a poco. Yo creo que muy difícil no es. A lo mejor mi situación, llevo toda la vida aquí, es un año más, ¿no? Ver en la grada a la gente que llevo viendo toda mi vida, mi familia, el pabellón de mi vida, y al final es un año más. Yo creo que no es difícil mantenerse en el suelo. Bendito pabellón cuando los partidos se ponen complicados. Es impresionante. De lo que hemos jugado, diría que la mejor afición de la Leboro de momento, sí. Yo me imagino que tú recuerdas, ¿no?, ese momento en el que el equipo se va a Nacional y la afluencia baja, incluso en Le Plata a veces costaba un poco, ¿no?, que la gente se animara. Sí. Tú has vivido todo eso hasta llegar a partidos como el último en casa, que dices, madre mía, falta muy poquito para estar donde un día estuvimos a nivel de lo que es el ambiente alrededor de la cancha. Sí, hombre, también es normal, ¿no?, que al bajar desgraciadamente una categoría como Nacional, pues la gente desconecta un poco. Los primeros años de Plata costaron un poquito también, pero bueno, el proyecto, una vez que fue para arriba, la gente se ha seguido animando y podría decir que desde los años ACB
este está siendo el año que más gente está viniendo. Hay partidos en los que el ruido es impresionante. Sí, sí, impresionante. Pero de no escuchar al entrenador en los tiempos muertos, sí, sí. ¿Tú en qué parte te ponías? ¿Tú eras de los que iba allí con la Cali o estabas sentado en otro lado? De los últimos años de Le Plata, en los playoffs sí que nos poníamos con la Cali, porque al final está muy chulo, ¿no? El animar todo el partido, y en otros sitios de la grada, aunque tú quieres animar, pero como te da un poquito de cosa, ¿no? ¿Te queda tiempo para otros deportes? Quiero decir, ¿ves otro baloncesto o dices, oye, pues hay otros deportes que les echo un ojo aunque sea, me interesan? Pues la verdad es que no mucho. Veo baloncesto, aparte de estudiar, y poco más. Baloncesto, NBA, Euroliga, no sé exactamente qué es lo que más te gusta. Veo bastante ACB. Me gusta el estilo de juego y al final jugadores que conozco bastante. NBA lo tengo un poco más echado a un lado, y Euroliga los equipos españoles sobre todo. ¿Solo los españoles? Un poquito sí, tengo que decir que sí. Oye, la competición este año está bonita, ya que estamos hablando de baloncesto. Madre mía, la Euroliga de este año. Todo muy golado, sobre todo yo que soy del Madrid, que empezó un poquito regular y ahora que está remontando me está enganchando cada vez más, sí, sí. Yo soy de un equipo que va líder, no te quiero decir más. Oye, ¿has pensado en el futuro a nivel deportivo? Porque hemos hablado de que sí, hay que estudiar, estás preocupado en eso. ¿Has pensado en el futuro deportivo, cómo lo quieres llevar, qué te gustaría, qué sueño tienes con todo esto? Yo, mi intención es, bueno, todo el mundo la sabe, ¿no? Es el quedarme aquí todo lo posible. Hombre, se tienen que dar ciertas circunstancias, ¿no? Pero por mí, quedarme aquí todo lo posible, progresar lo máximo posible y quién sabe, pues retirarme aquí y todo. Y de momento ir arañándole minutos a Pedro Rivero, ¿no? Entrenar duro para ir arañándole minutos. Sí, se puede, sí, pero lo que tengo claro es que toca aprender de Pedro Llompart. Oye, ¿ayuda el que seáis tantos jugadores jóvenes? Porque estaba pensando ahora en Pep Busquets y en Alejandro Galán, que vienen de jugar con la selección española sub-20, Chumi es un tío también joven, Justin incluso es joven. ¿Eso ayuda a que sea más fácil entrar en la dinámica de un equipo? Yo creo que sí, porque al final tenemos gustos parecidos, ¿no? Hacemos más o menos las mismas cosas. Sí que es cierto que pues, Pedro Llompart o Nacho, que son un poco más mayores, están integrados igual, al final se han integrado muy bien. Pero yo diría que sí. Ellos son los que les cuesta más la integración, ¿no? Normalmente son los jóvenes y en este caso son los veteranos. Yo diría que no. Pedro Llompart incluso está metido en temas más que yo. Me sorprende, sí, sí. Tendremos que hablar un día de esto con Pedro Llompart cuando venga a visitarnos. Oye, la última, un deseo para 2020 en lo profesional, en lo deportivo y en lo personal. Pues en lo deportivo, como hemos dicho muchas veces, mantenernos en la categoría y afianzar estas posiciones. Y en lo personal, pues rascar algún minutillo más ahí que se pueda y cumplir el sueño de seguir jugando aquí. Vamos a hacer una cosa, como yo estoy seguro de que vas a tener más minutos y más protagonismo, antes de que se acabe la temporada, vuelves y nos cuentas cómo ha sido esa evolución. ¿Te parece? Encantado. Pues oye, muchas gracias por haber estado en Sport Alacantí y que vaya excelentemente bien la temporada, que de momento lo está yendo, así que vamos a ver, por lo menos que nos quedemos como estamos. Sí, muchas gracias por invitarme. Nosotros nos vamos a marchar, volvemos con más Sport Alacantí el próximo lunes en modo tertulia para cerrar el análisis de lo que ha sido este año. ¡Feliz fin de semana!